Estos son los castigos más brutales del Imperio Azteca, que van desde lo horripilante hasta el número 10, que es francamente escalofriante. No es fácil ser niño, tienes que ir a la escuela, tienes tareas y tus padres siempre están encima de ti. Y eso en realidad era aún peor para los niños mexicas. En la cultura azteca, desde los 4 años se esperaba que fueras como un adulto. Ayudabas en tareas, cocinabas, trabajabas y comprabas en el mercado, aunque las primeras comunidades aztecas no consideraban responsables legalmente a los niños, hasta los 10 años sí los castigaban severamente por desobedecer. Esto nos lleva al temible cactus maguey. Los padres podían legalmente clavar espinas de maguey en las muñecas de sus hijos. Este tipo de perforación en la muñeca era tan común que incluso hay ilustraciones de una madre clavando agujas de maguey en la muñeca de su hija, llorando en un antiguo manuscrito azteca. Te hace ver que no es tan grave cuando tus padres te quitan el teléfono. Los aztecas incluso hacían cosas peores a sus hijos cuando se portaban mal. Número 9. Los aztecas creían que un buen ciudadano debía ser trabajador, diligente, obediente y respetuoso. Por eso, recurrían a medidas extremas para que sus hijos crecieran bien, como torturar con chiles si desobedecían gravemente. Juntaban muchos chiles picantes mesoamericanos, los quemaban y dejaban que el vapor con capsaicina subiera a los ojos de sus hijos, quienes eran sostenidos sobre el fuego. Los aztecas creían que los niños inhalarían el humo caliente y comenzarían a salivar, expulsando la ira junto con la saliva, junto a los instintos que causaban su desobediencia. Y por si no nos crees, este es otro caso del que tenemos evidencia fotográfica, o mejor dicho, pictográfica, proveniente de manuscritos contemporáneos. ¿No es increíble cuando civilizaciones de hace siglos nos dejan registros de sus actividades? Pero no tendrás muchos registros si sufres nuestro siguiente castigo, el número 8. Los aztecas debieron ser creativos con los castigos, ya que como cultura seminómada, las prisiones eran poco prácticas. A menos que cuentes cactus, espinas y chiles, también rechazaban la tortura, pero eso no hacía que fuera algo agradable. Si cometías un delito, especialmente si eras un noble en la cultura azteca, los nobles generalmente eran castigados mucho más severamente que las personas comunes. Ellos debían dar buen ejemplo a los plebeyos. El sistema judicial azteca podía ser más indulgente con infractores primerizos y darles castigos menores. Demolición de la casa. Guerreros aztecas llegaban y destruían tu hogar, obligándote a reconstruirlo si contabas con recursos, o empezar a vivir en la calle si no los tenías. Pero en realidad, había un castigo aún más humillante y no letal disponible si no cuidabas tus finanzas. Número 7. La equidad era un principio clave en la cultura azteca. Por eso su sistema judicial era sólido. Cada ciudad era responsable de establecer y hacer cumplir su propia versión de las reglas, con un guerrero azteca experimentado actuando como magistrado local. Si cometías delitos financieros como pedir dinero prestado bajo circunstancias dudosas o dañar la propiedad de otra persona, te veías obligado a pagarle a tu acreedor. Si no podías pagarles, te castigaban con esclavitud punitiva. Si no pagabas con dinero, lo hacías trabajando. Las autoridades hacían un contrato que te volvía esclavo de tu acreedor hasta pagar la deuda. Perderías tu libertad y tu identidad solo porque no podías pagar la deuda. Pero al menos no perderías la vida como ocurriría de otra manera. Con cada castigo que viene después del número 6, digamos que cometiste el peor de los errores. Robaste algo del ganado de tu vecino y luego te llevan al tribunal local. Tu guerrero mayor local escucha todos los hechos del caso y luego está listo para dar su veredicto. Te declaran culpable y te sentencian a muerte cuando el guerrero te encuentra culpable. No hay apelación, no hay demora, no hay sentencia que esperar. Y no llama a un verdugo porque él es el verdugo. Salta por encima de las bancas, cruza el espacio en segundos y antes de que entiendas completamente lo que está pasando, sus manos ya están apretadas alrededor de tu cuello. Mientras tanto, todos los demás solo lo observan estrangularte hasta la muerte con sus propias manos. Parece bastante brutal, al menos. Es simple y rápido. Te sorprenderías de todos los crímenes que podrían llevarte a recibir la pena de muerte. Desde fraude hasta brujería o embriaguez pública, docenas de delitos podrían hacer que te maten. Además de esos delitos raros, también te ejecutaban por crímenes comunes como asesinato y delitos sexuales. Y ahora vas a descubrir lo que les hacían a los adúlteros. Número 5. Este es otro de esos crímenes donde hay una doble moral evidente. No puedes esperar que una cultura que existió entre los años 1300 y 1500 fuera tan progresista. Solo se consideraba adulterio en hombres si la mujer con la que engañaban también estaba casada. Sin embargo, la mujer era considerada culpable aunque el hombre fuera casado o soltero. Irónicamente, el hombre también era culpable por engañar con una mujer casada.
Los aztecas se tomaban esto tan en serio que no solo ejecutaban a los adúlteros. Las personas que sabían sobre el asunto, pero no hacían nada para detenerlo, eran consideradas cómplices del crimen, y todos los involucrados podían recibir la pena de muerte. Y al igual que hoy en día, los asuntos amorosos eran considerados bastante escandalosos y generaban mucho chisme, así que realmente puedes imaginarte a todo el pueblo reuniéndose para ver el juicio. No es un juicio largo, y cuando el guerrero azteca que preside el caso declara culpables a todos los involucrados, es cuando comienza la participación del público. La multitud lanza cosas. Una cascada de piedras cae sobre los culpables, golpeando y rompiendo huesos. Seguirán lanzando hasta que mueran bajo una pila de piedras. El castigo era totalmente desproporcionado, pero en una cultura que valoraba estrictamente los valores familiares, una ejecución pública brutal servía como un ejemplo duradero, porque nadie quería terminar en el lado equivocado de una piedra voladora. Pero muchas culturas apedrean a la gente. Este siguiente castigo brutal es exclusivamente azteca. Número 4. Algunos de los destinos más brutales imaginables estaban reservados para los soldados que se atrevían a ir en contra del poder del ejército azteca. Pero como algunos de los tipos más envenenados por la testosterona en la historia, también tenían mucho respeto por los guerreros que consideraban fuertes y honorables, incluso si luchaban para el otro bando. Por eso los guerreros capturados eran venerados por los aztecas, quienes creían importante que tuvieran una muerte de guerrero, a veces ejecutados en combate. En estos casos, al guerrero capturado se le encadenaba la pierna a una roca o plataforma y se le daba un garrote aplanado. Luego, tendrían que enfrentarse cara a cara con un guerrero azteca que tenía un garrote afilado. Naturalmente, esto le daba al azteca una clara ventaja y una muy buena oportunidad de matar al prisionero a golpes. Esto sería un sacrificio para Tezcatlipoca, dios de la discordia, la noche, la hechicería y el destino. Pero la razón por la que este castigo no está entre los 3 primeros es porque los aztecas respetaban mucho la ética del guerrero. Si lograbas ganar a pesar de tus desventajas y derrotar al guerrero azteca, en realidad eras libre de irte. Pero esto no aplica si recibías uno de nuestros 3 castigos principales. Número 3. Si los aztecas realmente tenían una razón para no gustarles de ti, entonces tenían un castigo perfecto para prolongar tu dolor tanto como fuera posible. Una especie de protopelotón de fusilamiento que funcionaba con el principio exactamente opuesto al de un pelotón de fusilamiento moderno. Hoy en día, te sentarían con una bolsa sobre la cabeza y un blanco colocado sobre el corazón. Un grupo de tiradores expertos apuntaría y el acto estaría hecho. En muchos casos, varios de los rifles tendrían balas de salva. De esa manera, ningún tirador tiene que cargar con el peso de saber que fue él quien le quitó la vida al prisionero. En la versión azteca, te atarían a una gran roca y pintarían una marca blanca en tu espalda, justo sobre el corazón. Y los arqueros se reunirían, prepararían sus flechas y las dispararían por partes a todos los miembros. Las partes de ti saben que no te matarán hasta que estés lleno de flechas. Solo cuando pareces un puercoespín humano, los arqueros pueden apuntar y disparar a tu corazón, dándote una muerte piadosa. Peores cosas le pueden pasar a tu corazón tras ser capturado por los aztecas. Además, el sacrificio azteca es complejo e interesante, sobre todo si eres la víctima. Estos sacrificios tenían un solo fin: alimentar con sangre humana al panteón mexica. La realización de cada ritual variaba según el dios honrado, y los prisioneros de guerra solían ser las principales víctimas. Si querían sacrificarte a Huitzilopochtli, entonces te llevarían a una de las pirámides gemelas del Templo Mayor. Ahí te atarían a una roca, preparándose para un encuentro cercano con un sumo sacerdote azteca y su cuchillo de obsidiana, con la precisión de quien lo ha hecho miles de veces. El sumo sacerdote abrirá tu pecho con el cuchillo y extraerá tu corazón mientras sigues vivo. Te ofrecerían al dios Sol y tu cuerpo sería enviado al guerrero azteca que te capturó. Lo cortaría y enviaría piezas como tributo, o comería partes para obtener tu poder y destacarse en la cultura guerrera. Aún existe un método de castigo y sacrificio peor. Ser el número 1, un guerrero cautivo sacrificado a Tezcatlipoca o Huitzilopochtli, sería terrible, pero no era comparable al sufrimiento de los ofrecidos a Xiuhtecutli o su hermano mayor Huehueteotl, dioses del fuego. Primero, te invitarían a un banquete de celebración como invitado de honor. Suena muy bien. Lo que no es tan agradable es que, después de que se consume la comida y la bebida, te arrojan al fuego, luego te sacan del fuego y después te vuelven a arrojar. Es una experiencia de dolor intenso, y antes de morir, tu cuerpo casi carbonizado es sacado de la pira. Así que un sacerdote puede, ya lo adivinaste, arrancarte el corazón con un cuchillo de obsidiana y luego el resto de tu cuerpo es arrojado de nuevo a las llamas. ¿Quién no querría más travesuras aztecas?
¿Por qué no ver él mató a una princesa e hizo que su sacerdote usara su piel o esto?